¿Se han preguntado por qué el mejor equipo peruano es el peor equipo en la Libertadores? Bueno, la verdad es que es una pregunta que los fanáticos del fútbol probablemente nos hacemos a menudo, y es que otra vez Alianza Lima ha fracasado en la Libertadores. Pero, ¿qué incluye o qué significa que Alianza Lima siga fracasando año tras año en la Libertadores? ¿Y por qué se da esto? Bueno, en este semi-podcast o como quieran llamarlo, voy a tratar de responder a esta pregunta desde mi punto de vista. Evidentemente no soy un especialista en el fútbol, soy un fanático, pero creo que puedo transmitir lo que muchas personas piensan. Y es que el fútbol peruano, o por lo menos la liga peruana, es mediocre. Pero es mediocre no por el mismo hecho de los jugadores, bueno, de alguna manera sí, ese es el caso de Cristian Cueva, pero también es mediocre porque básicamente no tenemos una organización, ni mucho menos tenemos una federación lo suficientemente capaz para poder modernizar el fútbol. Me gustaría hacer una analogía probablemente con el caso inglés o probablemente con el caso español, pero evidentemente son realidades totalmente distintas. Y cuando hablo realidades distintas me refiero a que básicamente allá existe una cultura deportiva en la cual cada hincha o cada semana, familia tras familia, va y disfruta del fútbol como una actividad cultural. Aquí, lamentablemente, en el Perú todavía no hemos llegado a esa etapa. Existirán muchos factores, sí, evidentemente, pero por esto yo considero que no se puede comparar un país con el otro. Pero sí lo que podemos hacer es tratar de responder brevemente por qué es que Alianza Lima sigue fracasando. Y desde mi punto de vista, yo creo que es por la mentalidad y además de ello por la falta de continuidad. ¿Esto qué significa? Vamos a ver el caso de Alianza Lima y los partidos que tienen que jugar durante esta semana. Este podcast lo estoy grabando el 9 del 7 del 2023. Y obviamente el día de ayer jugó Alianza Lima contra Cristal. Pero ¿cuándo es el próximo partido de Alianza Lima? Evidentemente Alianza Lima ya no está en ningún torneo internacional como podría ser Cristal o como podría ser la U. Entonces vamos a tener que esperar aproximadamente una semana para que Alianza Lima vuelva a jugar. Esto sí lo podemos comparar, por ejemplo, en el caso de España. Cuando un partido, en algún momento, el Barcelona, pues la temporada pasada, tuvo dos, tres partidos por semana. Y esto puede significar varias cosas. En primer lugar, es que allá lo que buscan es una continuidad de los equipos. Por eso se presentan varios torneos, más allá de que generan ingresos importantes para las federaciones, también es para que los jugadores estén constantemente en actividad. Cuando uno está constantemente en actividad y está practicando constantemente, evidentemente se vuelve especialista en eso. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú tenemos partidos cada semana, partidos que evidentemente no son lo suficientemente exigentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Si nos ponemos a analizar y nos ponemos a ver los partidos, muchas veces decimos por qué los jugadores de Alianza Lima son tan lentos a comparación, no sé, por ejemplo, del Manchester City o por ejemplo del Arsenal. Evidentemente son jugadores distintos, sí, claro, pero es también por las exigencias que tienen sus propias ligas. Mientras más buenos equipos hayan, evidentemente los equipos se van a preparar mucho más. Y esto es algo que nosotros en el Perú todavía no hemos entendido. Lamentablemente tenemos una liga sobrepoblada, donde no hay una competitividad. Considero y creo que muchos consideran que la liga se debe de achicar, es decir, se tiene que reducir la cantidad de equipos participantes, pero no para perjudicar a los equipos, sino más bien para profesionalizarlos más de lo que deberían de estar. Entonces son varios factores porque Alianza termina fracasando constantemente. Creo que muchos sabemos una de las razones principales y es la que he estado exponiendo durante estos primeros minutos. Y es que básicamente Alianza fracasa porque no hay una continuidad de partidos. Segundo, porque no hay una competencia real para Alianza dentro del torneo local. Es decir, el descendido del 2020, que descendió en las canchas, porque hay que llamarlo así, no fue por factores externos, que jugó todos los partidos literalmente de local, desciende, pero al año siguiente sale campeón. ¿Esto qué nos hace decir? ¿Qué nos trae a la mente? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos genera? Obviamente que la liga está mal, que los equipos que son parte de están mal, porque no le pueden hacer frente a un equipo descendido, un equipo que debería estar jugando en segunda. Y eso, yo no soy en contra de Alianza, ni soy fan de la U, ni soy fan de Sporting Cristal. Deportivamente hablando, Alianza debería estar en segunda. Claro, obviamente, administrativamente no fue así. Pero a lo que vamos es que un equipo
que descendió el 2020, campeonó el 2021, bicampeonó el 2022 y probablemente sea bicampeón el 2023. ¿Qué significa esto? Y es que tenemos una liga mediocre, una liga no competitiva. Pero ¿cómo podemos hacer una liga competitiva? Dándole continuidad a los equipos, que se jueguen tres partidos por semana. Bueno, algunos van a debatir aquí, no, pero pobre los jugadores. Evidentemente los jugadores pues tienen un desgaste de 1 hora y media y una preparación física de probablemente una semana, pero por eso son jugadores, por eso se les paga, por eso están ahí, por eso es un trabajo. O es que podemos hacer, no sé, una analogía, por ejemplo, con un obrero, ¿no? Que trabaja todos los días, pero te lo va a hacer gratis, evidentemente no. Lo mismo el futbolista te cobra por estar jugando y mientras más partidos hayan, evidentemente va a ser mucho mejor para ese deportista, va a ser mucho mejor para en general, para el show, para los patrocinios, para el hincha que no puede ir a verlo tal vez el sábado, pero puede ir el miércoles, o tal vez no puede ir el miércoles, pero puede ir el sábado. Entonces, aquí vemos que hay una falta de continuidad. Es lo que pienso, realmente es lo que suelo conversar bastante con las personas que me rodean, que saben de fútbol. Entonces, diría yo que uno de los factores por qué Alianza, y en general por qué los partidos o por qué los equipos peruanos fracasan en torneos internacionales, es porque no tienen continuidad. Y esa continuidad evidentemente se puede solucionar dándole más partidos, más torneos, obviamente. Y estos torneos pues tienen que ser financiados. Y aquí va el segundo factor, segundo elemento, como quieras llamarlo. Y es que principalmente, y esto no solamente sucede en el fútbol, sino sucede en toda actividad futbolística, hay que decirlo. En toda actividad artística, deportiva, cultural, perdón. Y es que básicamente en el Perú no hay apoyo, una continuidad de apoyo hacia estas actividades culturales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? También, por ejemplo, con el tema de los conciertos. Y es que no hay una actividad, no hay un apoyo continuo a estos eventos. Lo mismo con el fútbol, no tenemos infraestructura. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo es la infraestructura de los equipos de provincia más allá de Melgar o tal vez de más allá de Melgar realmente, cómo es la infraestructura, cómo son sus canchas, son lo suficientemente aptas, no, y es porque básicamente siempre tienes a los cuatro mismos representando en torneos internacionales y que se llevan todo el dinero. Y es que muchos equipos peruanos lo único que buscan es mantenerse en primera y nada más. Y no aspiran a mucho más, no aspiran a un torneo internacional, porque saben que no están lo suficientemente aptos, y es por esto mismo, por la misma mediocridad de la liga. Entonces esto es otro factor que también podría darse. Y otro factor creo que es también de los hinchas, de nosotros mismos, y esto es un llamado a todos nosotros. Y es que hace unos días conversaba con mi papá y mi papá y yo solemos ver mucho fútbol. Yo soy abiertamente fan del Barcelona. Mi papá es hincha de Alianza Lima desde hace muchísimo tiempo. Y en todo este tiempo siempre nos hemos propuesto, vamos al estadio, tenemos los medios, pero no llegamos a hacerlo. Evidentemente porque no tenemos una tradición. Y yo creo que como nosotros hay muchas personas que no tienen esa tradición. De tal vez cada sábado, cada domingo, ir con su familia, con toda la gente al partido, ¿no? A ver el partido y disfrutar de ese momento. Y más que verlo como un tema competitivo, verlo como un tema cultural, como un tema de disfrute, ¿no? Y eso es lo que no tenemos, una tradición deportiva en el cual cada semana, semana tras semana, vayamos nosotros los hinchas, que somos al final los que movemos todo esto, vayamos al estadio, no lo hay. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Bueno, es evidentemente es un proceso, yo lo considero como un proceso, es un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y creo que nosotros ya estamos en ese camino, pero también donde los mismos equipos se encargan de formar masas, ¿no? Se encargan de formar hinchas. ¿Y cómo tú formas hinchas? Cuando simpatizas o cuando logras conectar con el público. Hablemos, por ejemplo, del Barcelona con los socios, ¿no? O hablemos, por ejemplo, de equipos que tienen una hinchada gigantesca como el Real Madrid o tal vez que son equipos que trascienden sus fronteras. Es porque evidentemente logran conectar. Y este es el caso de Brasil. En Brasil no hay equipo que no tenga una cantidad de hinchas, que no tenga, digamos, que a ciudad que vaya no tenga un hincha. Tú aquí en Perú, por ejemplo, juega Alianza Lima y te llena un estadio, o la U te llena un estadio. Pero si por ejemplo viene Unión Comercio, o no lo sé, viene un equipo de provincia, viene acá a Lima,
no te llena un estadio, ni siquiera te llena un 20-25% de hinchas, es porque no trascienden fronteras ni siquiera locales. Entonces aquí los tres factores que yo creo que terminan haciendo y terminan fracasando y terminan generando este fracaso internacional, no solamente de Alianza, sino también en general de todo equipo peruano dentro de los torneos internacionales, es que uno, no hay una continuidad. ¿Qué significa? Que no hay partidos seguidos para que los jugadores estén lo suficientemente aptos ante tanta presión internacional. Estamos hablando que vas a jugar contra un equipo brasileño que seguramente cuando vaya al Mundial de Clubes le vaya a hacer frente al Manchester City. O estamos hablando de un equipo argentino que un partido te mete 8 goles porque no estás lo suficientemente preparado y que un solo jugador te meta 6 goles. O estamos hablando, por ejemplo, de equipos que están exportando una cantidad exageradísima de jugadores, mientras que tú estás trayendo lo que ya te está sobrando, entonces lo que está sobrando en el mundo o lo que ya realmente no debería estar jugando. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? De que no tenemos eso, o sea, no tenemos esa continuidad. Primer lugar. Segundo, y esa continuidad no te permite a ti, evidentemente, estar, digamos, a la vanguardia, estar compitiendo constantemente. ¿Por qué? Porque no lo estás, no estás preparado. Segundo, es que básicamente el tema administrativo no te deja porque no hay torneos y esto se enlaza con lo otro, porque no se preparan torneos, porque no hay patrocinios, porque no hay inversión, que al final se tiene que dar una inversión tanto para hacer estadios, para hacer, digamos, torneos y todo ello, no hay inversión. Ni mucho menos hay infraestructura. Y tercero, están los hinchas, que también es una responsabilidad, porque nosotros al ir al estadio estamos pagando una entrada, y esa entrada evidentemente está yendo para el club, y se supone que los clubes ese ingreso deberían de invertirlo en mejor infraestructura, mejores jugadores, etcétera, ¿no? Deberían de reinvertirlo. Entonces, al final, el problema del fútbol peruano yo lo veo desde tres puntos de vista, y en general, ¿por qué fracasan todos los equipos en la Libertadores, en la Sudamericana? Son por tres factores. Uno, el factor propiamente dicho de continuidad de los jugadores. Segundo, el factor totalmente administrativo. Y tercero, el factor totalmente externo que vendríamos a ser nosotros los hinchas. ¿Se puede solucionar? Evidentemente sí. ¿Hay equipos que lo tratan de hacer? Probablemente. ¿Lo habrán hecho bien o lo habrán hecho mal? Bueno, eso es un tema más de gestión. Pero realmente al final lo que nosotros podemos hacer es exponer estos problemas. Nada, la verdad es que espero que este podcast grabado en un momento de inspiración les haya gustado. Y si es así, dejen en los comentarios sobre qué otra cosa puedo hablar. Y nada, eso gente. Bueno, voy a editar este video y lo estaré subiendo. Nada, nos vemos. Y esto ha sido No tengo con quién hablar.